En este programa, en numerosas oportunidades, nos hemos referido a la cobardía del arzobispo de Maracaibo, Ubaldo Santana, y del resto de los capos de la conferencia episcopal, el Urosa, el Porras, el Líquer, para referirse al gravísimo problema que tiene la Iglesia en todo el mundo y por supuesto también en Venezuela por la violación de niños, los casos de pedofilia practicados por sacerdotes católicos. Hay un caso flagrante sucedido en Maracaibo y su arzobispo se niega a explicar por qué razones destituyó al párroco del Rosario, por qué a este cura lo suspendieron a divinis, no puede oficiar sacramentos, no puede hacer las cosas propias de su profesión. Pero esto que está ocurriendo en Venezuela ocurre también en el resto del mundo, donde vemos a la jerarquía católica metida hasta más arriba del paracaídas, porque no es que están hasta el cuello, están hasta el paracaídas en caso de pedofilia. El caso más repulsivo lo acabamos de ver en Bélgica. Bélgica es un pequeño país europeo, católico, es quizá el único país mayoritario, prácticamente de la inmensa mayoría de la población es católica, cosa que es muy rara en el norte de Europa. El catolicismo predomina en el sur, pero allá, curiosamente, ese país que tiene tantos problemas en este momento de unidad interna entre las dos comunidades que hablan idiomas distintos y que son dos comunidades en un mismo estado que prácticamente no conviven. Y entonces la Iglesia Católica, encabezada por el Papa, está haciendo una campaña de sembrar cizaña, todos los días emite mensajes en contra del gobierno belga. ¿Ustedes saben por qué? Bueno, porque la policía de Bélgica tomó la acertada decisión de allanar el arzobispado de Bruselas y llevarse los documentos que se refieren a los casos de pedofilia perpetrados por sacerdotes. En Bélgica no hay que olvidar que incluso un obispo renunció y confesó su condición de pedófilo, admitió que había cometido repetidas veces ese delito. Entonces la policía, con muy buen sentido, allana el arzobispado y se lleva los documentos, cosa que sería bueno que aquí, por ejemplo, el CICPC lo hiciera en la arquidiócesis de Maracaibo y se lleve los documentos sobre pedofilia, que los tienen, y allí está cómo chantajean a las familias. Pero eso no es nada, eso no es nada. No solamente están emitiendo mensajes políticos, sino que el Papa, el jefe máximo de la Iglesia, dice cosas que realmente paran los pelos. Algunas cosas que realmente son monstruosas. Fíjense ustedes cómo un medio venezolano, creo que es el único, se refiere a este tema. Escuchen. El Papa Benedicto XVI rechazó las investigaciones realizadas por la policía de Bélgica sobre el caso de abusos sexuales por parte de sacerdotes. Esto luego de que efectivos allanaran la casa de uno de los curas de ese país. Aseguró que la Iglesia tiene suficiente autonomía para encargarse del caso. Dijo que se hará justicia, pero insistió en que los delitos deben ser manejados de otra forma. Bueno, ustedes vieron, los medios venezolanos han silenciado este asunto de manera vergonzosa. Pero vean ustedes el cinismo del Papa. Y no se puede calificar de otra manera la conducta del jefe máximo de la Iglesia Católica. Por cierto, hoy el Papa llevó una pésima noticia de Estados Unidos. La Corte Suprema de ese país reconoció que el Vaticano no es inmune en los casos de pedofilia, en las decenas de miles de casos en que los curas católicos de Estados Unidos han sido demandados civil y penalmente. Y la Iglesia
Ustedes recordarán que el propio Benedicto XVI tuvo que hacer un viaje vergonzante y vergonzoso, las dos cosas, con el sombrero en la mano, fue con la tiara en la mano, a pedirle a Bush que manejara su influencia en la justicia de los Estados Unidos, tremenda separación de poderes y tremendo papa, tremenda moralidad que va a pedirle a un presidente que intervenga en la justicia y congele las demandas que tienen al borde de la quiebra a la Iglesia Católica. Demandas por decenas de millones de dólares que han provocado la suspensión de pagos de la archidiócesis de Boston, de la de Chicago y la de Los Ángeles, que son la caja de los machetes del Vaticano. El Vaticano vive de esas tres, sobre todo de Chicago y Boston. Pero fíjense ustedes lo que significa que el Papa dice que la Iglesia tiene autonomía para manejar los casos de pedofilia. ¿Cómo va a tener autonomía? En los países nadie tiene autonomía. Por supuesto, el Papa dice, hay el derecho civil y el derecho canónico y cada cual tiene su ámbito de competencia. Por supuesto, yo creo que ningún Estado en el mundo se inmiscuye en el ámbito del derecho canónico, el derecho propio de la Iglesia, que rige las relaciones dentro de la Iglesia, es el estamento o el basamento jurídico del Vaticano, de los curas. Y creo que ningún Estado se mete, por ejemplo, si un católico quiere sobornar al Tribunal de la Rota para que le anulen su matrimonio, ningún Estado se mete en eso. Ahora, los Estados serios, los Estados decentes, reconocen exclusivamente el matrimonio civil y el divorcio civil. No se meten en cuestiones que afectan exclusivamente a la conciencia. Pero, en materia penal no hay más ley que la de los estados. En Venezuela no hay más ley que la del Estado venezolano. Aquí las cosas, estén implicados curas, estén implicados médicos, estén implicados plomeros, todo se rige por el Código Penal y se procesa de acuerdo con el Código Orgánico de Procedimiento, Código Orgánico Procesal Penal. Así que ahí no se puede alegar nada que tenga que ver con privilegios, con un fuero especial para los curas. Los curas belgas violan niños, los obispos belgas violan niños, y el arzobispo de Bruselas ampara, protege, escuda, enconcha a esos criminales, a esos canallas capaces de violar a un muchacho. Y entonces el Papa se desgarra las vestiduras en defensa de esos pedófilos. Claro, es el mismo Papa que sacó documentos cuando era arzobispo, cuando era cardenal, cuando era el capo de la Inquisición, diciendo que había que ocultar los casos de pedofilia para evitar el escándalo y que había que presionar a los familiares para que no hicieran escándalo, para que no denunciaran. Exactamente lo que está haciendo el Ubaldo Santana en Maracaibo con las familias de los niños violados.